La primera vez que lo hice fue un martes por la tarde, mientras mi marido me escribía para preguntarme si quería pollo o pasta para la cena. Le respondí lo que tú quieras con las manos temblando, porque en ese momento estaba sentada frente a otro hombre, sintiendo algo que juré no volver a sentir jamás. Todavía me cuesta decirlo en voz alta, incluso ahora, incluso aquí, pero necesito sacarlo de mi pecho antes de que me ahogue. Yo no siempre fui esta mujer. Durante 15 años fui la esposa correcta, la que recordaba cumpleaños, la que organizaba las vacaciones, la que se dormía con la conciencia tranquila apoyada en el pecho de su marido. Él era bueno conmigo, de verdad, estable, predecible, seguro, y quizá ahí empezó todo, en esa seguridad que con los años se volvió silencio. Nuestra vida era ordenada, casi impecable, pero había noches en las que me acostaba sintiéndome invisible, como si mi voz se hubiera ido apagando sin que nadie lo notara. Nunca pensé que lo engañaría. Nunca pensé que cruzaría esa línea que tanto juzgué en otras mujeres. Y sin embargo, todo empezó de la forma más absurda posible. Lo conocí en una sala de espera. No era un bar, ni una app, ni una mirada sostenida con intención, era una tarde lluviosa, un retraso eterno y dos desconocidos compartiendo el mismo fastidio. Él hizo un comentario tonto sobre el café de la máquina y yo me reí más de lo necesario, como si mi cuerpo hubiera estado esperando ese sonido. Hablamos sin nombres al principio, sin detalles, como si eso nos protegiera. Me preguntó si siempre era tan seria y sentí algo crujir dentro de mí. Cuando me dijo el suyo, lo repetí en silencio varias veces, como si memorizarlo fuera importante. No pasó nada ese día, y aún así, algo ya había pasado. Empezamos a coincidir por casualidad. Mismos horarios, mismas miradas, mismas conversaciones que se volvían más largas y más peligrosas. Nunca me tocó al principio y creo que eso fue lo que más me atrapó. Me escuchaba. Me miraba como si cada palabra mía tuviera peso, como si yo no fuera solo la esposa de alguien, sino una mujer completa. La culpa llegó temprano, pesada, insistente, pero también llegó esa sensación adictiva de estar viva otra vez. Yo me decía que solo hablábamos, que no había traición en las palabras, que aún era una buena esposa. Mentía. Mentía cuando sonreía mirando el celular. Mentía cuando decía que estaba cansada. Mentía cuando mi marido me abrazaba y yo pensaba en otra voz. El día que me besó no hubo música ni dramatismo, solo un silencio espeso y una decisión que no supe detener. Sentí miedo, sí, pero también un alivio brutal, como si alguien hubiera abierto una ventana después de años de aire viciado. Después de eso, ya no hubo vuelta atrás. Nos escribíamos a escondidas, nos veíamos donde nadie nos conocía, y entre nosotros empezó a crecer algo que no era solo deseo. Él sabía que yo estaba casada y aún así me decía que conmigo todo se sentía real. Y lo peor es que yo lo sentía igual. Cada vez que volvía a casa, el peso del secreto me doblaba la espalda, pero aún así volvía a buscarlo. Me odié muchas noches. Me prometí terminarlo 1000 veces. Nunca pude. Hasta que una tarde, sin aviso, todo se rompió. Una frase, una mirada, una verdad dicha demasiado tarde. Y en ese instante entendí que nada de lo que creí controlar estaba realmente en mis manos. No fue un grito ni una escena escandalosa. Fue algo mucho más pequeño y devastador. Me dijo una sola frase, con la voz baja, casi cuidándome, y sentí como el suelo se abría debajo de mis pies. Tu marido vino a buscarte. Al principio no entendí. Mi cabeza tardó segundos eternos en armar el sentido de esas palabras, como si fueran de otro idioma. Me quedé mirándolo, esperando que se riera, que dijera que era una broma de mal gusto, pero no lo hizo. Tenía los ojos llenos de algo que no le había visto antes, distancia. Me explicó que lo había visto por casualidad, que le preguntó por mí con una sonrisa educada, que dijo mi nombre completo como si lo pronunciara todos los días. Sentí una punzada de vértigo, una mezcla de terror y vergüenza que me dejó sin aire. Le pregunté qué más había dicho. Negó con la cabeza. Solo preguntó si estabas bien. Esa frase me atravesó más que cualquier reproche. No sospechas, no acusaciones, solo cuidado. Me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja frágil,
creyendo que podía separar mundos que ya estaban chocando. Esa noche volví a casa más temprano de lo habitual. Cada paso hacia la puerta era una confesión silenciosa. Mi marido estaba en la cocina, cortando verduras, tarareando algo que reconocí. Me miró y sonrió. Esa sonrisa. La misma de siempre. La que me había acompañado durante años sin que yo supiera verla. Me preguntó si estaba cansada y asentí, incapaz de sostenerle la mirada. Cenamos hablando de cosas pequeñas, irrelevantes, como dos actores siguiendo un guión aprendido. Yo esperaba que dijera algo. Que me enfrentara. Que gritara. Pero no lo hizo. Y ese silencio fue peor que cualquier escena. Esa noche no pude dormir. Sentía su respiración a mi lado y por primera vez me pesó como una culpa física. Pensé en el otro, en cómo me hacía sentir libre, en cómo me miraba como si yo importara. Y pensé en mi marido, en su paciencia, en su forma tranquila de quererme. Me di cuenta de que estaba parada entre dos verdades incompatibles. Los días siguientes fueron una tortura lenta. El amante empezó a distanciarse. Ya no escribía igual. Ya no proponía vernos. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que no podía seguir así. Que verme dividida le dolía más de lo que esperaba. Me dijo que yo merecía decidir, pero que él no podía ser el escondite de nadie. Lloré frente a él por primera vez. No lágrimas bonitas, sino esas que deforman la cara y te dejan vacía. Me abrazó, pero su abrazo ya no prometía nada. Era una despedida disfrazada de consuelo. Volví a casa sintiéndome rota por dentro. Mi marido me esperaba en el living. No estaba enojado. Estaba serio. Me pidió que me sentara. Dijo mi nombre completo, como cuando algo es importante. Y en ese instante supe que el equilibrio falso en el que vivía se había terminado. Se sentó frente a mí como si estuviéramos a punto de hablar de algo administrativo, algo neutro, y eso me desarmó más que cualquier grito. Me dijo que llevaba semanas sintiéndome lejos. No rara, no distante, sino lejos, como si yo estuviera en otra habitación incluso cuando estaba a su lado. Yo abrí la boca para mentir, por reflejo, por costumbre, pero no salió nada. El silencio se estiró entre nosotros como una cuerda a punto de romperse. Me preguntó si había alguien más. No levantó la voz. No me acusó. Solo preguntó. Y en ese momento entendí que ya no tenía fuerzas para sostener la versión falsa de mí misma. Asentí. Ese gesto mínimo, casi invisible, fue la cosa más pesada que hice en toda mi vida. No lloré. No me defendí. Solo sentí como algo se desmoronaba con una lentitud cruel. Él cerró los ojos un segundo, como si necesitara acomodar el golpe por dentro. Después me preguntó desde cuándo. Le dije la verdad, o al menos la parte que pude decir sin romperme del todo. No quiso saber detalles. Eso me sorprendió. Dijo que las imágenes no le servirían para nada, que ya tenía suficiente con la certeza. Me preguntó si lo amaba. Y ahí sí lloré. Porque la respuesta no era simple. Porque lo amaba, sí, pero de una forma cansada, acostumbrada, distinta. Porque al mismo tiempo había amado a otro de una manera que me daba vergüenza admitir. No supe qué decir. Y mi silencio fue otra respuesta que él entendió demasiado bien. Esa noche dormimos separados. No hubo portazos ni reproches, solo una distancia nueva, helada, que llenó toda la casa. Los días siguientes fueron una coreografía incómoda. Horarios distintos, frases necesarias, miradas que se evitaban. Yo vivía con el teléfono en la mano, esperando un mensaje que no llegaba. El otro había desaparecido casi por completo. Cuando finalmente me escribió, fue breve, correcto, distante. Me dijo que lo sentía. Que no quería ser el motivo de una ruina. Que yo tenía que arreglar mi vida sin él. Leí ese mensaje una y otra vez, como si al repetirlo pudiera encontrar una grieta, una puerta abierta. No la había. Me encontré sola por primera vez en mucho tiempo. Sin el refugio de la costumbre ni la emoción del secreto.
Solo yo, mis decisiones y sus consecuencias. Mi marido, con una calma que me resultaba insoportable, me propuso hablar de opciones. No me pidió que me fuera. No me pidió que me quedara. Me dijo que necesitaba saber si yo quería seguir allí de verdad, no por miedo, no por culpa. Esa pregunta me persiguió día y noche. ¿Querer? ¿Quería quedarme? ¿Quería irme? ¿O solo quería volver atrás, a antes de elegir? Empecé a recordar cosas que había olvidado. Momentos pequeños con mi marido, risas, viajes, silencios cómodos. Y también recordé cada palabra del otro, cada mirada que me hacía sentir vista. Entendí que no había una respuesta limpia. Que cualquier camino implicaba perder algo. Una tarde, sin planearlo, volví al lugar donde había conocido al amante. Me senté sola. Miré alrededor esperando verlo aparecer, como si el pasado pudiera repetirse por insistencia. No apareció. Y en esa ausencia entendí algo que me heló la sangre. Tal vez nunca había sido sobre él. Tal vez había sido sobre mí, sobre lo que dejé de decir, de pedir, de reclamar. Esa noche regresé a casa distinta, pero no aliviada. Mi marido me miró como si notara el cambio. No preguntó nada. Solo esperó. Y yo supe que estaba llegando a un punto donde ya no podía seguir postergando la verdad. Me senté frente a él y sentí que el aire pesaba distinto, como si la casa misma supiera que algo estaba a punto de definirse. No hablé de inmediato. Necesité unos segundos para reconocer mi propia voz, para asegurarme de que no iba a salir disfrazada de excusa. Le dije que no sabía quién era sin el ruido del deseo, sin la adrenalina del secreto. Le confesé que había descubierto una parte de mí que llevaba años dormida, y que despertarla me había hecho sentir viva y monstruosa al mismo tiempo. Él escuchó sin interrumpirme. Eso fue lo más duro. Me dijo que no necesitaba que yo me castigara, que lo único que le importaba era si estaba dispuesta a mirar de frente lo que nos había pasado. No lo que yo hice. Lo que nos había pasado. Esa frase me desarmó. Porque yo me había contado la historia como si fuera la villana absoluta y él la víctima silenciosa. Y ahí estaba, asumiendo también su parte, aunque no la hubiera pedido. Hablamos hasta que amaneció. De silencios largos, de rutinas que se volvieron cómodas, de palabras que ninguno se animó a decir a tiempo. Le dije que nunca dejé de quererlo, pero que me sentí sola incluso estando acompañada. Él me dijo que creyó que darme estabilidad era suficiente, que no supo leer mi distancia como una alarma. No hubo promesas. No hubo decisiones finales. Solo una verdad cruda, extendida sobre la mesa, sin maquillaje. Los días siguientes empezamos algo extraño, incómodo. No era reconciliación. No era separación. Era una convivencia honesta por primera vez en años. Salíamos a caminar sin tomarnos de la mano. Hablábamos de cosas profundas y luego de nada. Yo seguía soñando con el otro algunas noches y despertaba con una culpa distinta, menos punzante, más triste. Un día recibí un mensaje inesperado. No era una invitación. No era una declaración. Era solo una pregunta. ¿Estás bien? Sentí un nudo en la garganta. Me di cuenta de que ese hombre había sido un espejo, no un destino. Que lo que sentí fue real, sí, pero no necesariamente eterno. No respondí de inmediato. Caminé por la casa, miré las fotos, los objetos compartidos, los rastros de una vida construida con paciencia. Pensé en lo fácil que había sido huir emocionalmente. Pensé en lo difícil que sería quedarse de verdad. Cuando respondí, lo hice con honestidad. Le dije que no lo sabía. Y fue la verdad más limpia que pude ofrecer. Esa noche, mi marido me preguntó si aún pensaba en él. No negué. Le dije que sí, que sería absurdo fingir lo contrario. No se enojó. Me dijo que sanar no era borrar, sino acomodar. Y ahí entendí que el verdadero derrumbe no había sido la infidelidad. Había sido darme cuenta de que amar no siempre alcanza si no se habla, si no se expone, si no se arriesga. Empecé a preguntarme cosas que nunca me había permitido. ¿Qué quería yo? ¿Qué estaba dispuesta a perder?
¿Qué estaba dispuesta a reconstruir? Porque ya no se trataba de elegir entre dos hombres. Se trataba de elegir quién iba a ser yo después de todo esto. Acepté que no había un final limpio. Que no iba a haber una frase perfecta que cerrara todo sin dejar cicatrices. Una noche, después de cenar en silencio, mi marido me dijo que había algo que yo no sabía. Su voz no temblaba. Eso me asustó. Me contó que meses antes de que yo conociera al otro, él ya había sentido que me estaba perdiendo. Que había ido solo a terapia. Que habló de mí como se habla de alguien que se está yendo aunque todavía esté sentada al lado. Y entonces dijo el nombre del terapeuta. El nombre del hombre que yo había amado. Sentí que el mundo se reordenaba de golpe, como cuando entendés el final de una película y todo lo anterior cambia de sentido. No me lo dijo como una trampa. No me lo dijo con reproche. Me dijo que nunca supo cómo decírmelo sin empujarme a elegir desde la culpa. Que cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para intervenir sin romperme. Que decidió esperar. Esperar a ver si yo volvía. Entendí entonces por qué aquel hombre nunca me prometió nada. ¿Por qué me escuchaba sin tomarme? ¿Por qué me soltó cuando más me dolía? No fue un romance nacido del azar. Fue un encuentro construido sobre una herida que ya existía. Lloré como no había llorado en todo este tiempo. No por la traición, sino por la claridad. Porque ya no podía contarme la historia cómoda de que todo fue un accidente. A la mañana siguiente le dije a mi marido que quería quedarme. No para volver a lo de antes. Para empezar algo nuevo, sin garantías. Él me dijo que se quedaría solo si yo estaba dispuesta a hablar incluso cuando doliera. Acepté. Hoy sigo aquí. Con miedo. Con memoria. Con deseo. Con una verdad que ya no escondo. Y esta confesión no es para pedir perdón ni absolución. Es para preguntarte algo a vos, que me escuchaste hasta acá. ¿Vos te quedarías o te irías?